Bueno, ahora vamos con la última clase del teórico del cuatrimestre, entrada-salida. La idea de acá es ver algunas problemáticas con las que lidian los sistemas operativos cuando tienen que interactuar con dispositivos de entrada-salida, que si bien este es un tema que por ahí lo dejamos para el final y a veces no le damos tanta bola en términos de cantidad de cosas que explicamos, es importante siempre verlo porque toda computadora tiene algún dispositivo que es de entrada, de salida o de ambos, y, y muchísimas veces la performance de una computadora termina siendo medida por cómo se comportan estos dispositivos, ¿no? Si son muy lentos, si no funcionan bien. Entonces el sistema operativo tiene que jugar ahí algunos papeles. Por lo tanto, vamos a ver algunas cositas chiquitas en esta línea. Y después un poquito la lupa vamos a poner en dispositivos de almacenamiento, que se consideran de entrada-salida. Viene un poquito de un tema legacy, pero que por ahí aparece en algún final, y es el tema de cómo son los dispositivos de almacenamiento magnéticos, estos que están formados por discos, por pistas, que yo un poco mencioné en alguna clase pasada, y como eso es lo que se sigue usando, es relevante, y como hay ciertas problemáticas ahí, bueno, ver qué hace un poco el sistema operativo para tratar de mejorar un poquito el manejo de esos tipos de dispositivos. Bien. Dispositivo de entrada-salida. Esta clasificación robada de algún libro nos parece la más razonable para entender en qué se diferencian. Hay algunos que son más mirando al usuario, ¿sí? Mientras que otros son más usados o entendibles por otros sistemas. Y después hay otros dispositivos de entrada-salida que son más como de comunicación, también entre sistemas, pero para comunicación eh, entre distintos sistemas a través de una red, ¿no? ¿Qué es lo que nos da esta clasificación, digamos? Nos va a permitir entender que en lo que difieren los dispositivos de entrada-salida, tiene que ver con un poco quién interactúa con ellos. Y entonces todos aquellos dispositivos de entrada-salida que interactúen con el usuario van a tener características comunes, ¿no? Por eso lo clasificamos así, mientras que lo del sistema es lo mismo entre sí y lo mismo con la comunicación. Y esas características que tienen en común o que tienen en distinto con las otras categorías son estas que aparecen acá abajo, ¿sí? Por un lado, la velocidad de transferencia. Si pensamos en los dispositivos que son comprensibles por el ser humano, ¿cuáles serían ejemplos de estos? Un teclado, un mouse, ¿sí? Una pantalla. Tienen cierto tipo de velocidad de transferencia. Ahora, si comparamos esa velocidad de transferencia, si la pensamos en alguna unidad estandarizada, por ejemplo, bytes transferidos por segundo, digamos, vamos a encontrarnos con que si comparamos las velocidades de estos sistemas con los de acá abajo, los de arriba, los del usuario, tienen las velocidades más lentas, ¿sí? Mientras que los de sistemas son un poco más rápidos y los de comunicación todavía más rápidos, ¿sí? Esto debería ser razonable, ¿no? De entender. El ser humano no maneja la misma capacidad de comprensión de información que una computadora, ¿no? Entonces, nada, yo pienso en un teclado, tipeo caracteres, si pienso que cada carácter está formado por, no sé, 4 bytes, cada vez que yo toco una tecla, se transmiten 4 bytes, tal vez 8 bytes, ¿sí? Como mucho. ¿Cuántas teclas puedo tipear por segundo? ¿Sí? 2, 3 con toda la furia, si soy un experto. Eso nos da una tasa de transferencia que es muy baja si la comparamos con la cantidad de paquetes que puede enviar una placa de red, ¿sí?
como dispositivo de entrada y salida de comunicación por segundo, ¿no? Entonces, en la velocidad se diferencia mucho, obviamente en el uso también. La unidad de transferencia pasa algo parecido, ¿no? Las unidades de transferencia de estos dispositivos que son para el usuario son más chiquitas, por ahí las de comunicación son más grandes, ¿sí? Y una cosa que pasa, acá hay más diferencias, ¿no? Pero es que, bueno, el sistema operativo tiene esta problemática de lidiar con distintos dispositivos de entrada-salida y tratar de buscar una manera de atender sus necesidades de manera más o menos homogénea para no tener una lógica compleja en el kernel por cada tipo de dispositivo o por cada modelo de dispositivo, ¿no? Para que cuando una aplicación interactúe con un dispositivo, en la mayor parte de la lógica del sistema sea uniforme, ¿no? Transfiero bytes, envío bytes, recibo, ¿no? Detecto algún error. Acá está robado del libro ejemplos reales de la tasa de transferencia creo que bits por segundo, de distintos dispositivos de entrada-salida, ¿no? La placa de red, entre las más rápidas, el keyboard y el mouse más lentos. Acá, por ejemplo, está el tema de gráficos, que por ahí es algo para el ser humano, pero tiene una velocidad alta. Así que bueno, todo el tiempo imagínense un sistema operativo con aplicaciones que quieren operar con estos dispositivos y todas manejándose a velocidades distintas, ¿no? Acá había una... entrada, salida, estructura. Y está bien. Entonces me gustaría poner el foco dentro de estas diferencias en dos de ellas. La velocidad de transferencia y la unidad de transferencia, ¿sí? En esto, el sistema operativo va a tomar una estrategia particular, que es hacer el uso de buffers en memoria RAM, que ahora en un par de slides vamos a ver, no es la gran cosa, pero que apunta a resolver, entre otras cosas, estas diferencias que hay entre los dispositivos en sí y para con la CPU y su capacidad de procesamiento, que es mucho más grande que con cualquier dispositivo, ¿no? Procesando información y mandándola a la RAM y volviéndola a mandar a la CPU, siempre ahí va a haber una velocidad de transferencia mucho mayor, ¿no? Entradas y salidas pueden ser bloqueantes o no bloqueantes. Esto lo venimos viendo a lo largo de toda la cursada. Creo que no es necesario profundizar demasiado. Acuérdense que vimos la definición la definición es más amplia, ¿no? La syscall, la llamada al sistema, puede ser bloqueante o no bloqueante. Y dentro de las distintas syscalls que puede tener un sistema operativo, hay algunas que están abocadas a resolver problemáticas que implican hablar con dispositivos, ¿no? Entonces ahí, bueno, tenés esa operación que puede ser bloqueante o no contra el dispositivo, pero de todas maneras está 100% manejado por el sistema operativo. Ahí llegaron los pequeños. Por ahí con el caso de los dispositivos de entrada-salida, es muy evidente el tema de la necesidad de las llamadas al sistema bloqueante. Por eso siempre que hablamos de llamar al sistema bloqueante, citamos el ejemplo de la entrada-salida como el ejemplo típico. Así que aprovecho para recordar que no es el único, ¿no? Una syscall de un semáforo que hace un wait es bloqueante y no tiene nada que ver con la entrada-salida, por ejemplo, ¿sí? Y después las entradas salidas sincrónicas o asincrónicas es un concepto que no se usa mucho, pero nosotros explicamos. Algunos sistemas operativos ofrecen esta posibilidad. Esto ya específicamente con las operaciones de entrada-salida. En Linux y en muchos sistemas las entradas-salidas son sincrónicas. Y algunos, yo sé que Windows, por ejemplo, también ofrece la alternativa asincrónica. A mí no me consta que se usen demasiado, pero bueno,
las contamos. La sincrónica es realizar la operación y que el proceso o hilo del kernel que está realizando la operación, cuando la realiza, la operación se realiza exactamente en ese momento y ese proceso va a esperar el resultado, ¿sí? Se combina con el tema de bloqueante o no bloqueante, no es que lo sobrescribe, digamos, no que se combina, o sea, una entrada-salida síncrona bloqueante es lo que típicamente estamos acostumbrados a ver en todos los sistemas. Una entrada-salida síncrona no bloqueante sería aquella en la cual hago la operación en el momento, espero por el resultado, pero tal vez la syscall termina diciéndome que no hizo nada, porque hubiera tardado demasiado, ¿no? Entonces, la operación sincrónica es aquella que se hace y se espera en el resultado en el momento, y el hilo de kernel o el proceso se queda frenado ahí esperando ese resultado. Muchas gracias. Y la asincrónica, en aquellos sistemas en los que se ofrecen, es una operación en la cual el sistema operativo no bloquea al proceso o al hilo, dispara esa operación, esa, supongamos, lectura de entrada-salida, y el proceso no queda bloqueado, ¿no? En ningún momento, aun si estás en una configuración bloqueante, porque lo que pasa es que como es asíncrona, piénsenlo, o sea, el sistema operativo, al final del día, la tarea de lectura o escritura la tiene que hacer el dispositivo, ¿no? Y ya sabemos que en la mayoría de los casos, cuando el dispositivo la termina, le manda una interrupción a la CPU, ¿sí? Entonces, si el sistema operativo puede manejar esa situación, él puede dejar que el proceso haga otra cosa, ¿no? En estos esquemas lo que pasa es que se usa mucho este esquema de callbacks, muy conocido en algunos lenguajes de programación, como JavaScript, donde la esencia es, yo hago la operación de manera asincrónica, mi proceso sigue ejecutando mientras la operación se hace, y entonces yo proveo alguna función que el sistema operativo va a ejecutar cuando realmente la operación termine, ¿no? El callback es eso, ¿no? Disparo la operación de manera sincrónica y avísame ejecutando esta función cuando la misma termine. No lo he visto con mucho uso, pero está la opción, digamos. Un poco una propuesta de una arquitectura general, esto es un concepto de cómo podría estar diseñado, no significa que sea exactamente así en todos los sistemas operativos, pero en líneas generales está bueno para tener una foto, ¿no? Separar entre hardware y software, ¿no? Cuando hablamos de los dispositivos de entrada-salida, hablamos de esto que estoy viendo acá, ¿no? El teclado, mouse, disco. Pero no olvidar que todo dispositivo viene con un controlador o controladora, que es una pequeña computadora, que es parte del dispositivo, pero que tiene inteligencia, tiene una pequeña CPU, tiene un poquito de memoria, lo que ya a veces llamamos la caché. Y es esa pequeña computadora que interpreta los comandos que se supone que el dispositivo puede recibir, ¿no? Y en realidad el sistema operativo va a hablar con esa controladora, en realidad, digamos, ¿no? Mientras, con el tiempo, cada vez las controladoras se vuelven más y más sofisticados y resuelven más lógica que el sistema operativo deja de hacer, ¿no? Y eso permite que las computadoras funcionen más rápido porque es una lógica que ya viene implementada en la controladora, ¿no? Que es como una pequeña computadora, y por lo tanto puede ser ejecutada en paralelo a lo que esté pasando en la CPU de la computadora principal, ¿no? Pero mientras las controladoras en algunos casos son limitadas, entonces el sistema operativo tiene que suplir esa funcionalidad, ¿no? Del lado del software tenemos el sistema operativo, un módulo que se encarga particularmente de la gestión de entrada-salida, y después lo que en la jerga se conocen como drivers, que por ahí son pequeños programitas que son muy especiales porque son los que saben hablar con una controladora, ¿no?
típicamente un dispositivo te provee con un software para que lo instales, entonces instalas ese driver, pero también hay controladores que manejan protocolos de instrucciones muy estándares, entonces más de una vez les habrá pasado que el sistema operativo no necesita que uno instale nada, porque automáticamente detecta y puede hablar con un pendrive, con una impresora, ¿no? Esos casos es que el sistema operativo ya tiene un poco la lógica de un driver que habla los comandos estándares que esa controladora tiene, ¿no? Pero en el caso de que no, hay que instalarlo. Ahí tenemos la particularidad de que son casos muy, muy particulares porque si uno tiene que instalarlo, uno tiene que instalar un driver, ¿no? Que es un programa, ¿no? Que como va a tener que hablar con la controladora, ¿sí? El driver es el que realmente habla con la controladora, es el pedazo de software que habla con la controladora, necesita poder ejecutar instrucciones que son privilegiadas, ¿sí? Eh, por lo tanto, ese driver no puede correr en modo usuario, ¿está bien? Entonces, cuando uno instala un driver, ese driver típicamente se termina atachando o haciendo parte del kernel, porque tiene que poder ejecutar en modo kernel, ¿sí? Eh, entonces ahí hay algunas cuestiones de seguridad, ¿no? Es un punto frágil ahí donde los sistemas operativos se toman muchos recaudos porque si ese driver, si un software malicioso intenta hacerse pasar como un driver o logra que el usuario lo instale eh, indicando que es un driver de alguna manera, lográs tener un software corriendo con privilegios de kernel, ¿no? Así que es una parte medio sensible. Y es común que, recuerdo haber leído muchos casos de virus que, bueno, que van por este camino, ¿no? Quedan registrados como el driver de alguna controladora y a partir de ahí, nada, tienen un acceso muy grande sobre la computadora. Bueno, Profe, sí, la controladora sería como la plaqueta del dispositivo. digamos que sí, sí. Mm, Una pequeña computadora. Ahí adentro hay una CPU, hay una pequeña memoria o caché. eh, sí, hasta en y un mouse, en un teclado, ¿y eso? ahí no sé. Estaba La- hilando fino ahí. Pero bueno, por es, eso es será como probable, una plaqueta, qué sé yo. es probable que haya alguna versión muy mínima, pero no creo que tenga la sofisticación de una placa de video, por ejemplo. Los casos más complejos son placas de video para renderizar gráficos, o discos muy, muy potentes de modelos particulares que tienen controladoras muy complejas, ¿no? Entonces ahí tienes. Probablemente un mouse o un teclado tengan algo muy mínimo. La verdad es que no sé si decirte tienen su mini CPU o no tienen nada, digamos, porque tal vez es muy estándar. Pero bueno, lo vemos de esa manera igual, para todos los casos. Eh, así que, así que sí. Bueno, entrada, salida programada, interrupciones, DMA. Esto es un tema que en teoría ustedes deberían haber visto, tal vez vieron en la materia de arquitectura de computadoras. Acá lo repasamos un poquito rápido porque conecta un poquito con la parte de interrupciones. Eh, Originalmente, hace 1000 años atrás, cuando una aplicación tenía que hablar con un dispositivo de entrada-salida, el mecanismo de comunicación era un mecanismo que no incluía interrupciones porque no existían, ¿sí? A esto hoy en día le llamamos entrada-salida programada, ¿sí? Y acá está dibujado más o menos el flujo de cómo era esta cuestión, ¿sí? El proceso o programa está ejecutando, ¿cómo le mando una instrucción? O sea, ejecuta una instrucción de assembler específica para mandar un comando al dispositivo de entrada-salida, ¿no? Eh, quiero escribir tantos bytes, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, el dispositivo empezaba a trabajar, obviamente,
Pero el dilema que viene es cómo sabe el programa que el dispositivo terminó o no terminó de hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Antes, cuando no existían las interrupciones, la única manera era que vos le preguntaras al dispositivo si la operación había terminado o no. Eso es la entrada-salida programada, ¿está bien? El hecho de que no me gusta mucho este gráfico, pero bueno. El hecho de que una vez que el programa usa la CPU para mandar la orden de lectura, el mismo programa tiene que seguir usando la CPU para leer el estado del módulo de entrada-salida, ¿no? ¿Qué significa eso? Y preguntar, che, ¿terminaste? 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 Una especie de espera activa, ¿sí? Así se resuelve una operación de entrada-salida cuando el mecanismo es entrada-salida programada. Se pregunta permanentemente, esto implica usar la CPU, ¿sí? Lo cual habla de una espera activa porque tenemos un uso que no es productivo, ¿sí? Y eventualmente cuando el dispositivo responde sí, ya terminé la operación, entonces avanza la ejecución del programa, ¿no? Si yo quería, supongamos, en vez de escribir, leer, porque es el ejemplo que tenemos acá, ¿no? Eso significa traer información desde el dispositivo a algún lugar de la memoria RAM. Entonces, recién cuando el dispositivo me dice que está listo, yo puedo realmente leer la palabra del módulo, porque lo que termina pasando es que la lectura termina yendo, por ejemplo, de un disco a la memoria de la controladora, ¿sí? Si hacemos mucho zoom. Y en la entrada salida programada, recién ahí, esa información desde la memoria de la controladora se mueve a la memoria RAM. Todo esto lo hace el programa en la entrada salida programada, ¿está bien? Y recién ahí se considera la operación terminada y entonces puedo disponer de esa información. Así era hace unos cuantos años. Claramente la gente dijo, che, ¿podemos hacerlo mejor? Sí. Entonces aparecieron las interrupciones, ¿no? Y la mecánica pasó a ser, bueno, cuando mando la orden de lectura, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, de entrada-salida, no estoy viendo el mouse, acá está. Cuando mando la orden de lectura, el programa se pone a hacer otra cosa, ya no se pone a chequear si terminó o no la operación, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque el módulo de entrada-salida, mejor dicho, la controladora, y lo repito por segunda vez, no me gusta este gráfico, cuando termina la operación nos avisa a nosotros, eso es lo que cambia, ¿no? En un esquema por interrupciones, y cómo nos avisa enviando una interrupción, ¿está bien? Esa interrupción es la que es capturada y lidiada y, digamos, y tratada por el módulo de entrada-salida del sistema operativo, el cual efectivamente dice, ok, efectivamente leíste la data, la pusiste en la memoria de la controladora, entonces yo la muevo a la memoria RAM y le aviso al proceso o agarro ese proceso en realidad y lo marco como listo para ejecutar, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que ganamos un poco más de eficiencia, ¿no? Porque el proceso puede hacer otra cosa mientras el dispositivo está moviendo el disco, haciendo lo que tenga que hacer para leer la data, ¿sí? Y la última es, entonces, acá está tachado justamente lo que nos ahorramos, ¿no? ¿Qué es lo que en un esquema de entrada por interrupciones nos ahorramos? La comprobación de estado, esa espera activa, ¿sí? Que tanto nos disgusta y tanta infelicidad nos trae. Pero acuérdense que la espera de salida no siempre es todo lo malo, ¿sí? Hay casos particulares donde en realidad es una buena idea, ¿sí? No quiero que se queden con que ¿qué me enseñó los sistemas operativos? O sea, a que no hay que hacer espera activa, porque si no te toma, no. En la mayoría de los casos no, pero hay excepciones. Y cuando vamos a la última estrategia, la de... Acá están comparadas, ¿no? Las dos. La de acceso directo a memoria es una estrategia que esta sí es la que se usa hoy en día. A ver, se usa hoy en día en las computadoras que conocemos, la computadora de escritorio, los servidores, ¿no? Arquitecturas generales Intel, AMD, PowerPC, seguramente que lo que haya inventado Apple, que ahora sacó su propio procesador, hace la misma cosa.
Pero esto no quita que haya otro tipo de computadoras para otro tipo de usos, ¿no? Para usos más específicos. Yo qué sé, la computadora para una escalera eléctrica, mecánica, la computadora de un avión, que tal vez tienen los esquemas previos porque tienen problemas menos complejos o porque les resulta mejor resolverlo así. ¿Mm? Pero bueno, para estos sistemas multipropósitos que usamos, lo más común es tener DMA. ¿Sí? DMA es un esquema con interrupciones que le agrega una optimización más. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Se manda la orden de lectura, supongamos, para seguir el ejemplo, el proceso se manda a hacer otra cosa, cuando la controladora termina manda una interrupción, pero ¿cuál es la diferencia? En el esquema anterior, cuando se mandaba la interrupción lo que significaba era, che, ya dejé la data muy cerca o sea, la dejé en la memoria de la controladora, pero te falta mover la información a la memoria RAM. ¿Sí? Y entonces tenía que el sistema operativo llevar adelante eso. Acá, la interrupción significa la información ya te la moví directamente a la memoria RAM, te la acerqué a la puerta de tu casa como para que la puedas usar. ¿Sí? Este es el modo mercado libre, digamos. Te lo mando ya a tu casa un domingo y te lo dejo en la puerta, ¿no? Entonces, este es el más óptimo, obviamente, porque nos evitamos la comprobación de estado por solo hecho de usar interrupciones y aparte, cuando nos manda la interrupción, la información ya está para usar, ¿sí? Ya está en memoria. ¿Sí? Esto es para los casos de lectura. ¿Sí? Si yo hago el inverso y yo quiero escribir, el módulo de DMA lo único que hace es ir a buscar la información en la memoria RAM y llevársela, ¿no? Acá hay un cuadro que ejemplifica un poquito estas diferencias principales, ¿no? Bueno, nada, haz un poco un repaso de, de estas estrategias que se usan bastante, sobre todo la de DMA, ¿no? Bien, yo les había hablado de buffering, ¿sí? Acá hay un ejemplo de código. Como los dispositivos de entrada y salida manejan distintas unidades de transferencia y distintas velocidades, nada, está el tema este de que si yo quiero, por ejemplo, leer datos de un archivo, ¿no? Y digo, bueno, voy a hacer una lectura de 1024 bytes, ¿no? Acá yo mando la longitud, pum, mando la lectura, y supongamos que esto termina yendo a un dispositivo magnético porque ahí está guardado el archivo que yo quiero leer. Si ese archivo tiene sectores que eran la unidad mínima de transferencia en un disco de 512 bytes, lo que eso termina generando, lo habíamos visto un poco en File System, es que el disco solo entiende de sectores, por lo tanto el sistema operativo tiene que pedirle leer un sector. Pero si el usuario quiere leer 1024 bytes, un sector solo va a contener, con suerte, la mitad de la información, ¿está bien? La operación de entrada y salida terminó, leímos 512 bytes, pero para la aplicación no está terminada la situación, falta leer los otros 512, ¿está bien? Entonces, ¿qué hace el sistema operativo para resolver este tema? Bueno, arma un buffer en el medio, ¿sí? Este gráfico, ¿no? Si eso no fuera así, si la función fread concluyera y por ahí están los primeros 512 bytes, porque es lo que me devolvió el disco, y todavía no están listos los siguientes 512, si yo automáticamente empezara a enviar esos bytes, ¿no? Yo dije, bueno, quiero leerlos a esta variable, ¿no? Y ahora rápidamente esta variable la mando su contenido por un socket, ¿no? Lo que terminaría pasando es que mando un mensaje que la mitad está completa y la otra mitad tiene basura porque no llegué a poner en la memoria RAM todo lo que quería leer del archivo, ¿no? Entonces un buffer es un espacio en la memoria RAM, ¿sí? Donde el sistema operativo va guardando esta información temporalmente hasta que esté completa, ¿sí? Y recién cuando está completa le avisa al proceso, che, tu operación de entrada-salida realmente terminó ahora, ¿sí? ¿Está bien? Y lo mismo al revés, ¿no? ¿Qué pasa si
la aplicación quiere escribir en un archivo 1024 bytes. El disco no acepta escrituras de 1024 bytes, acepta escrituras de, supongamos, 512. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Los bytes van a un buffer intermedio. El sistema operativo le dice a la aplicación, bueno, ya está, quédate tranquilo que la información está como escrita, pero en realidad el sistema operativo le va mandando las escrituras de a sectores, que es la unidad que entiende, entonces le manda a escribir 512 bytes, después le manda a escribir los otros 512, los terceros, y así. ¿Está bien? Entiendo que para ustedes, ingenieros e ingenieras próximos a recibirse, ¿cuánto le faltan? 2 años, 2 años y medio. Si se apuran la carrera, en 1 año y medio se reciben. Esto es algo que no reviste demasiada complejidad, ¿no? Acá está la definición, ¿sí? Área de memoria, que almacena datos mientras se transfieren entre dispositivos. Yo a esta definición le agregaría que es un área para almacenar datos temporalmente, ¿no? O sea, está un poco, se interpreta por la definición, ¿no? Pero es un área de almacenamiento temporal, ¿sí? Y esto es parte de la definición. Para mí esto es importante, ¿no? Porque es lo que, de alguna manera, lo que conecta con lo que estamos viendo en la clase, ¿no? El objetivo de tener buffers entre los dispositivos de entrada y salida y las aplicaciones, ¿no? Ya sea para escribir o para leer, es principalmente resolver estos dos temas, ¿no? Que las unidades de transferencia de los dispositivos no son las mismas de las aplicaciones y viceversa, y que las velocidades no son las mismas, ¿no? También eso es muy importante, ¿no? Si yo escribo, imagínense que la aplicación escribe 512 bytes, imagínense que esos 512 bytes son la unidad de escritura del disco. Uno podría suponer que, bueno, no hay ningún problema. Pero en realidad sí, porque el disco es una carreta, ¿no? Y va a tardar muchísimo en escribir esos fucking 512 bytes, aun si es un sector para el disco. Entonces, ¿cómo se comporta hoy en día el sistema operativo típicamente? Vos haces la syscall para escribir 512 bytes, y esa syscall es bloqueante hasta que... mira la luz de la... Gracias. Hasta que puede poner esos bytes en el buffer. ¿Para atrás? No. Es bloqueante hasta ese momento. ¿Sí? Esto es muy sutil, pero está bueno entenderlo. Una vez que el sistema operativo pudo poner esos 512 bytes en el buffer, ahí el sistema operativo le dice a la aplicación, che, ya está, te desbloqueo, la operación terminó para vos. Pero en realidad todavía no está escrito nada en el disco. ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Porque el disco va a tardar un montón en poder realmente hacer efectiva esa escritura, y normalmente a las aplicaciones no les interesa tener la certeza de que los datos están efectivamente escritos, sino la certeza de que se van a escribir. ¿Sí? Lo mismo cuando uno manda datos en un socket. Pero hay una pequeña posibilidad de que se rompa algo y los datos del buffer no lleguen al disco, ¿no? El sistema operativo tiene sus estrategias para tratar de minimizar esa posibilidad, pero en líneas generales, si la computadora está enchufada a un cable, no tiene batería y ¡pum! La desenchufaste justo con datos en el buffer que no se llegaron a escribir, nada, no se escribieron, ¿sí? Y por ahí la aplicación piensa que sí, porque la syscall respondió, che, está todo bien, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones que sí garantizan la escritura en disco? Aquellas que vimos la otra vez. El msync, si hablamos de archivos mapeados a memoria, o el fsync, ¿era? Me olvidé. No, el flush, ahí está. ¿Sí? Esta operación que vemos acá, están viendo en mi pantalla ustedes, sí, ¿no? Avísenme cualquier cosa. Esta operación que estoy mostrando acá, fflush, ¿qué es lo que hace en realidad, digamos, no? Vaciar este buffer y forzar una escritura sincrónica en ese momento. ¿Está bien? Entonces, ahí sí, si yo hago un write y después hago un fflush, hasta que los datos no estén
cada uno de los bytes escritos en el disco, esa operación no termina, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la principal lógica que tiene el sistema operativo en relación a los dispositivos y las aplicaciones, ¿no? Para poder amortiguar esta diferencia de velocidades, de tamaños de paquetes, digamos. ¿Mm? Y eso, y muchas veces puede pasar, bueno, no sé si muchas, pero si uno escribiera en un dispositivo con una frecuencia muy, muy alta y el dispositivo empezara a tener encolados un montón de peticiones pendientes de escritura, lo que pasaría es que el buffer se empieza a llenar, ¿no? Acuérdense, este buffer para entrar y salir es un espacio en la memoria RAM, ¿sí? Dentro del área del sistema operativo, pero es un espacio en la memoria RAM. Ese espacio tiene un límite. Entonces, podría llegar a pasar que en un momento ustedes hagan una escritura y el sistema operativo responda con error y diga, che, no puedo escribir. ¿Por qué? No, porque el buffer está lleno. ¿Y eso qué significa en realidad? Que hay demasiadas escrituras encoladas y el dispositivo no está haciendo a tiempo para poder escribir todas ellas y entonces el buffer se empieza a llenar, llenar, llenar y en un momento, ¡pum!, llegó al límite, ¿no? Ahí sí, indefectiblemente patean la pelota del lado de la aplicación, ¿no? Bueno, bien. Esto de buffering de páginas está bueno porque está Profe, una combinado. consulta. Sí, dime. El buffer era en área memoria, ¿no? Sí, memoria RAM. Sí. Y, y en el caso que yo, no sé, transfiera un archivo que sea más grande que la memoria RAM, ¿no voy a poder? Pero vos siempre vas a transferirlo de a pedacitos. ¿Vos transferirlo qué significa? ¿Estás copiándolo, por ejemplo? Eh, Claro, no sé, una película, un juego de 20 gigas, mm. que es mucho más que la memoria RAM. Sí, eh, bueno, pero cuando vos terminás haciendo un read y un write. Estas lecturas que vos hacés, por ejemplo, acá arriba tenemos un read. Acá dentro en el mensaje, en la longitud, esto tiene un tamaño que no es tan grande. Bueno, podés poner ahí quiero leer 4 teras a la memoria RAM. Entonces, toda aplicación que en realidad haga copia o mover archivos, si vos pudieras ver el código fuente, te vas a encontrar con que va leyendo de a pedazos más chiquitos y va haciendo reads y writes chiquitos. Así que eso es lo que mm, pasa en realidad. ok, ¿Sí? claro. Gracias, profe. De nada. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de buffering de páginas? Eh, ¿Vieron cuando hablamos de memoria virtual y yo les hablé de que una página eh, puede ser reemplazada por otra, ¿no? Si se llenó la memoria RAM, si el proceso llegó al máximo de las páginas que podía tener. En ese caso, hay un pequeño tema a resolver que es, ¿qué sucede si la página elegida como víctima, que yo voy a pisar con una nueva que estoy trayendo, justo está haciendo parte de una operación de entrada-salida, ¿no? Si yo tengo datos que están viajando desde esa página a un disco, yo no debería en realidad reemplazar esa página, porque si no voy a entorpecer una operación de entrada-salida, ¿sí? Entonces, esa problemática se puede resolver de dos maneras. Una, con un bit en la tabla de páginas que lo que hace es bloquear la página y decir, no importa lo que diga tu algoritmo de reemplazos, esta página en este momento no la podés bloquear, no la podés sacar, porque está haciendo parte de una operación de entrada-salida. Y opción 2 es usar el buffer de entrada-salida del sistema operativo, ¿sí? Entonces, la opción 2 lo que hace es, nada, o sea, como los datos que quiero leer de la página, primero los copio en buffer del sistema operativo, eso automáticamente me permite que, como la operación está siendo llevada a cabo entre el buffer del sistema operativo y el disco, ya la página eh, puedo reemplazarla sin problemas, porque el dato que está involucrado en la entrada-salida ya no es directamente el dato de la página del proceso, sino el dato que fue copiado al buffer, ¿sí? Que es otro lugar, de la memoria RAM, pero otro lugar.
¿no? Entonces, el hecho de tener bufferings permite poder reemplazar páginas con libertad sin tener que bloquearlas, ¿está bien? Porque las operaciones de entrada-salida siempre están, se llevan adelante con la página o el dato copiado al buffer, ¿sí? Así que bueno, ahí están un poquito las ventajas. Bien. ¿Qué nos queda? A ver, creo que va a ser mucho más corto de lo que creo. Creo que antes de las 8:30 cortamos. Mirá, un disco. Bla, 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 planificación. Ok. Bien. Bueno, voy a hacer un corte acá, pero en realidad va a ser un corte muy cortito. Dejo de grabar.